Amigos, prepárense porque lo de Can Yaman y Demet Özdemir se está poniendo bueno. ¿Se acuerdan de que Can le decía jefe a Demet en los sets de rodaje? Pues agárrense, porque la razón detrás de eso no es nada de lo que se imaginan. Esto tiene más miga que un buen turco. Porque para ser honestos, cuando escuchas a un tipo como Can Yaman, que está acostumbrado a que todas le digan, si quiero, dirigirse a una mujer así, con esa autoridad, suena a algo muy fuerte. ¿Qué clase de poder ejercía Demet sobre él? ¿Era admiración pura y dura, o había algo más oscuro, algo de control? Piénsenlo bien. Muchos decían que era solo una broma, una forma de decir que ella era la que mandaba en el set porque era la protagonista, la que tenía más líneas, la que llevaba el peso de la serie. Pero yo sospecho que va mucho más allá. Can Yaman es un tipo con mucho ego, no nos engañemos. Si le decía jefe a Demet, era porque ella se lo había ganado. Y no se lo ganó precisamente con sonrisitas. Imagínense la escena, Can, todo músculos y carisma, viéndola a ella, Demet, concentradísima, dirigiendo a la gente, marcando el ritmo. Seguramente ella tenía una visión clara de lo que quería, de cómo quería que su personaje brillara. Y Can, es un actor, al final quiere trabajar con alguien que sepa lo que hace. Alguien que le eleve, que le rete. Y Demet, claramente le estaba haciendo eso. Lo que yo creo que está pasando es que Can, en ese momento, la veía como una maestra. No como una compañera más, sino como alguien que le estaba enseñando cómo ser un mejor actor, cómo navegar ese mundo de la actuación turca que, seamos sinceros, es una locura. Y esa maestría se traducía en que ella era la jefe de su propia interpretación, y Can, como un alumno aplicado, la respetaba y la seguía. No es solo admiración, es que ella tenía la batuta. Ella dictaba el tempo de sus escenas juntos. Y Can, en lugar de sentirse amenazado, se sentía inspirado. ¿Potenciado? Quizás hasta un poco intimidado, y eso le hacía dar lo mejor de sí. Porque cuando alguien te reta, te saca de tu zona de confort, ahí es cuando de verdad creces. Y ahora piensen en el salseo, ¿qué pasa cuando un hombre como Can Yaman, tan seguro de sí mismo, llama jefe a una mujer? Se genera un morbo tremendo. Porque automáticamente piensas, uy, esta chica tiene que ser especial. Y Demet, seamos sinceros, lo es. Tiene una fuerza arrolladora en pantalla, una presencia que te atrapa. Y Can, al reconocerlo de esa manera tan directa, le estaba dando un poder tremendo. Yo creo que él sabía que ella tenía esa chispa, ese toque de estrella, que él mismo buscaba en sus proyectos. Y al llamarla jefe, no solo la estaba halagando, sino que la estaba empoderando. Le estaba diciendo a todo el mundo, esta mujer es la que manda aquí, y yo estoy dispuesto a seguirla. Y claro, esto alimenta todo tipo de especulaciones. ¿Era solo profesional? ¿Hubo algo más que esa química que veíamos en pantalla? Porque cuando hay esa admiración tan palpable, esa energía tan potente entre dos personas, es difícil separar lo profesional de lo personal. Pero volviendo a lo de jefe. ¿Creen que fue una forma sutil de Can de reconocer que ella tenía el control de la situación, o que ella era la que realmente tenía la visión artística en ese proyecto? ¿O realmente era una táctica para crear un poco de tensión y juego entre ellos delante de las cámaras y de la prensa? Échense un clavado en eso. Porque para mí, la clave está ahí. Can Yaman siendo Can Yaman, llamando jefe a Demet Özdemir no fue un simple apodo. Fue un reconocimiento de poder, de talento y quizás, solo quizás, de una conexión que iba más allá de las cámaras. Ahora les pregunto a ustedes, que son los que de verdad tienen el poder de la opinión, ¿vosotros qué pensáis? ¿Era una estrategia de Can para generar salseo, o realmente sentía que Demet era la jefa en ese proyecto?